Y 4 semanas después de la aprobación en el Senado del primer documento de reforma migratoria, el escenario se complica para los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Para que la iniciativa se convierta en ley debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, pero los republicanos, mayoría en este cuerpo legislativo, han establecido 2 reglas claves para su análisis. Van a debatir su propio proyecto de ley y no van a enviar a consideración del Pleno ninguna propuesta que no tenga el respaldo de su bancada. Reforma migratoria en el Senado. Al inicio de la discusión del proyecto de ley S-744 en el Senado de Estados Unidos, se ofrecieron enmiendas que intentaron bloquear el camino de la iniciativa antes de pasar a manos de la Cámara Baja. Sin embargo, fueron rechazadas. Enmienda 1202, propuesta republicana. Prohibía a cualquier inmigrante con estatus provisional recibir asistencia federal o estatal, incluyendo cualquier servicio médico excepto de emergencia. Si llegaran a recibir algunos de estos tipos de atención, se prohibiría que se convirtieran en ciudadanos. Enmienda 1205, propuesta republicana. Empleadores podrían prohibir libremente el uso de idiomas diferentes al inglés en el trabajo. Enmienda 1197, propuesta republicana. Requería que antes de otorgar estatus provisional a cualquier indocumentado, se debía terminar la construcción de 560 kilómetros de doble muro reforzado en la frontera y que antes de otorgar residencia, se debía completar la construcción de 1.100 kilómetros del mismo tipo de muro. Otra de las enmiendas rechazadas intentaba postergar la legalización de inmigrantes indocumentados hasta 6 meses después de que el gobierno estadounidense demostrara que tiene el control absoluto de la frontera con México. Reforma migratoria en la Cámara de Representantes. Ahora, en un escenario de mayoría republicana, la situación es aún más compleja para la aprobación de la reforma migratoria, teniendo en cuenta que los conservadores controlan 234 asientos en la Cámara de Representantes. Pese a esto, existe también un grupo de 7 legisladores que redactan una iniciativa propia que incluye el cumplimiento de ciertos puntos. Los indocumentados deben reconocer que violaron la ley al permanecer indocumentados antes de iniciar el camino a la legalización. Entrarán en un estado de probatoria o libertad condicional por 5 años. El gobierno deberá implementar el E-Verify, herramienta virtual que verifica el estado migratorio de los trabajadores en un plazo máximo de 5 años. De no hacerlo, todos los indocumentados en libertad condicional regresarán a su estado migratorio anterior indocumentado. Cumpliendo con las exigencias anteriores, los indocumentados en probatoria podrán pedir la residencia permanente, trámite que durará 5 años. Una vez reciban la residencia a través de la Green Card, deberán esperar otros 5 años para gestionar la ciudadanía. La pregunta es, ¿cuántos inmigrantes indocumentados cumplirán con el tiempo y los requerimientos para llegar a ser estadounidenses? ¿O si las enmiendas o bloqueos al proyecto de ley dilatarán las esperanzas de alcanzar un nuevo estatus? ¿Y cuáles son los peligros de la aprobación de enmiendas al proyecto de ley de reforma migratoria? ¿Podrían estas modificaciones llevar al fracaso de la iniciativa? Responde en Miami nuestra editorialista invitada Lisette Sierra, abogada experta en temas de inmigración. Claro que las modificaciones pueden hacer fracasar la reforma migratoria que ha sido propuesta por el Senado. El problema es que no hemos llegado a ese punto, ni siquiera se está discutiendo cambios de la reforma que se ha presentado el Senado. En este momento el enfoque simplemente ha sido para la ley que se han presentado, siempre se ha hablado para los jóvenes que han ingresado de una edad muy joven y que han entrado sin culpa propia, es decir, que ellos no entraron voluntariamente, sino a través de la familia o los padres que lo hayan ingresado al país. En este momento, claro, modificaciones son difíciles porque el Senado y el Congreso tienen que estar de acuerdo en todos los puntos que va a ser la nueva reforma y para llegar a eso es muy difícil.